Ya, muy bien. Muy bien, muy buenas participaciones. La caída libre, ya, como su mismo nombre lo dice, es una caída. Ya, pero que no sea vivo, pues, ¿no? Ya, no, está bien lo que te estoy diciendo, es una caída. ¿Qué es una caída? Tú tienes que definir todo lo que tú hablas, ¿ya? Una caída es ir de un punto más alto a un punto más bajo, ¿sí o no? Eso es una caída, ir de arriba hacia abajo. Eso no lo sabemos como definición de caída, porque si tú fueras al revés, si tú fueras de abajo hacia arriba, de la tierra al cielo, eso no es caída. O tú cuando ves que un avión sube y dices, el avión se está cayendo. Tú no dices eso, ¿no? Tú más bien dices, el avión está volando, el avión está subiendo, ¿no? Cuando te cae de cara, dice Rodrigo, sí, también. Entonces, cualquier cosa que sea con caída y esté relacionada con caída, va a significar que va de arriba hacia abajo. Muy bien, perfecto. Entonces, mira acá, la caída libre básicamente es un movimiento de arriba hacia abajo, empecemos definiendo por ahí, que va a tener la particularidad de estar libre de cualquier influencia. Por eso se le llama libre, de estar totalmente o de ser totalmente independiente de cualquier influencia externa. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando estamos hablando de caída libre, estamos hablando de un movimiento que simplemente es por el peso del cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando un cuerpo es soltado, tengo un vago recuerdo de haberte explicado esto cuando, por ejemplo, tú coges tu lapicero, lo elevas y lo sueltas, ¿de acuerdo? Dejas caer tu lápiz o no sé, dejas caer una pelota o cualquier cosa que tú sueltes, que es muy diferente a lanzar, ¿ya? Hay una gran diferencia entre soltar y lanzar. Soltar es cuando precisamente tú abres tu mano y dejas que caiga sin que tú lo toques, sin que tú le des una fuerza. Y lanzar es coger algo, mover tu mano hacia atrás y con fuerza aplicar y hacer lo que se mueva hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tengan mucho cuidado con esto de acá, ¿no? Ya, entonces, ¿quedó claro ahí? Eso mismo dijo Jan Christian. ¿Quién será Jan Christian? Muy bien. Entonces, vamos a ver esto de acá, ¿ya? Vamos a ver esto. Entonces, mira, vamos a tener la diferencia entre soltar y lanzar, ¿no? Son cosas absoluta y totalmente diferentes. Soltar y lanzar. Ahí está. En soltar, su velocidad inicial es 0. Esa es la velocidad que utilizan todos los cuerpos. En lanzar, su velocidad inicial es diferente de 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mira, en lanzar, aquí se aplican fuerzas externas y en soltar simplemente actúa su masa, ¿de acuerdo? O también, como la gente, bueno, como los alumnos pueden decir, o el peso, que no es lo mismo, pero para efectos de la caída libre, lo que vas a tener es que la masa y el peso van a estar súper relacionados. ¿Por qué? Mira, y ten mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque el peso de un cuerpo que se expresa como W siempre es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Siempre, ¿de acuerdo? Empecemos por ahí. Entonces, esto de aquí es el peso, ¿ya? Esto es el peso, esto de aquí es la masa, y esto de aquí es la aceleración de la gravedad. Esto de aquí es la gravedad. Muy bien. El peso se mide en Newton, no te olvides, y la masa se mide en Newton, y la masa se mide en kilogramos. Y la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esa es la introducción teórica a lo que es la caída libre. Es simplemente soltar un cuerpo, dejarlo que caiga por su propio peso. Muy bien. Entonces, a ver, copien eso, por venir a la pizarra para hacer otras explicaciones, por favor. Ya vamos, una copiadita rápida. No importa en ese movimiento
que el objeto que cae pueda ser, no sé, pues un elefante o una hormiga. Ambos van a cumplir las mismas propiedades. ¿Por qué? Porque ese movimiento es independiente de la masa. O sea, es algo contradictorio. Depende de la masa para poder ejecutar el movimiento, solo cae por acción de su propio peso, por acción de su masa, pero la masa no tiene nada que ver en el comportamiento de ese movimiento. Es decir, no es que a más masa vaya más rápido, no es que a menos masa vaya menos rápido o más lento, no. Va a ir siempre a la misma velocidad. Todos los cuerpos van a cumplir las mismas ecuaciones y todos van a tener características igualitas, ¿ah? Igualitas. Independientemente sea un barco o sea una pulga, ¿no? O sea, siempre va a ser lo mismo. Siempre y cuando estemos trabajando, acuérdate, nosotros siempre en física trabajamos en condiciones ideales. ¿Qué son las condiciones ideales? Para empezar, que por ejemplo no exista la resistencia del aire. Como te expliqué la semana pasada en el tubo de vacío, ¿te acuerdas que te dije que hicieron un tubo de vacío para poder comprobar el movimiento? Todo eso ya, básicamente así. Aquí este movimiento asume que la Tierra es, por ejemplo, un tubo de vacío, ¿no? Que no tiene resistencia de aire, que las fuerzas del aire no lo van a mover, ¿de acuerdo? Que el movimiento va a ser purito, ¿de acuerdo? Y si el movimiento es purito, mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Tú inicias todo este movimiento con una velocidad inicial de 0. 0 metros sobre segundos. Esa es tu velocidad inicial. Ahora, tu aceleración va a ser la aceleración de la gravedad. Fíjate tú, la aceleración de la gravedad. ¿Y cuál es la aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Yo quiero que tú entiendas esto. Esta G de aquí, ¿qué cosa es esa G de ahí? ¿Qué significa esa G? A ver, alguien que me diga, por favor, ¿qué se supone que va a significar esa G? ¿Qué significa? Ya sé que es gravedad, pero ¿en qué se aplica, no? No sé, cómo se relaciona con esto? Ya, ¿y cómo influye? Nuevamente te vuelvo a preguntar lo mismo. Si lo quieres llamar aceleración de gravedad, ya está bien, pero ¿cómo influye? Ya, muy buenas sus respuestas, pero lo concreto es lo siguiente. Mira, partamos de lo básico, no nos compliquemos. Profe, esto de acá significa que la velocidad cambia 10 metros por segundo cada segundo. Esto es metros por segundo al cuadrado porque realmente esto se escribe así. 10 metros sobre segundos sobre todo, ahí todo está sobre segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta gravedad va a cambiar la velocidad 10 metros sobre segundo, o sea, la velocidad va a cambiar en 10 cada un segundo. Eso es lo que significa la aceleración, ya sea la aceleración de la gravedad o ya sea cualquier aceleración, ya hemos estudiado nosotros que la aceleración es un factor de cambio, ¿no? Es algo que te va a cambiar la velocidad. ¿En cuánto te lo cambia? En 10. Y es más, le está sumando. ¿Por qué? Porque es positivo. Entonces, si yo tengo una velocidad inicial de 0, mira, y yo empiezo a hacer mis dibujitos, yo tengo por acá una pelotita, otra pelotita, bueno, la misma pelotita, pero en diferentes intervalos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, mira tú, chiquito, si tú tienes acá esto, ¿ya? Tú tienes acá esto, y tú tienes acá esto, mira. ¿Qué situación vas a tener acá? Aquí parte el movimiento. Aquí tienes tu velocidad inicial igual a 0. ¿Qué va a pasar un segundo después? Cuando ha pasado un segundo, y te lo voy a poner por acá, cuando ha pasado un segundo, ¿cuál es su velocidad? Su velocidad aumentó, ¿verdad? O sea, ahora ella va a ser de 0, ahora se va a convertir en 10. Muy bien, perfecto, excelente, correcto. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Si pasa un segundo más, ahora va a ser 20. Muy bien, esto es metros sobre segundos, esto es metros sobre segundos,
y esto es metros sobre segundo. Si pasan, no sé, 3 segundos más, va a aumentar 10 por 3, 30. Ahora su velocidad va a ser 50 metros sobre segundos. Imagínate que aquí en este intervalo, en este tiempo llega al piso. ¿Ya? Hay muchas personas que se confunden en este tema. ¿Por qué se confunden? Se confunden porque me dicen, profe, si un cuerpo parte con velocidad cero, cuando llega al piso, ¿qué velocidad va a tener? Todo el mundo piensa que allá, cuando llega al piso, ese cuerpo ya no se mueve. Entonces, como no se mueve, su velocidad es cero. No funciona así, ¿de acuerdo? Lo que a ti te interesa es la velocidad que toma un instante antes de chocar con el piso, con el suelo. O sea, cuando está así a 1 milímetro de chocar así a un pedacito, ¿qué velocidad tiene? ¿De acuerdo? Para poder calcular la velocidad final. O sea, la idea es la velocidad con la que llega al piso antes de chocar y que siga rebotando y finalmente que se quede acostado con velocidad cero. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la velocidad final. Esta es tu velocidad inicial y esta va a ser, por ejemplo, tu velocidad final en este intervalo de tiempo, que es un tiempo de 1 más 1, 2, 2 más 3, 5, un intervalo de 5 segundos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ir copiando esto también para poder continuar. La caída libre va a cumplir todas las ecuaciones que ya hemos estudiado antes, por ejemplo, en MRV. Ahora, tú puedes decir que la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, es un caso especial. El movimiento rectilíneo que estás estudiando hasta ahorita, ¿cuál es? Aquel movimiento que va de izquierda a derecha, ¿verdad? Pero la caída libre es el tipo de movimiento rectilíneo que va de arriba hacia abajo. Entonces, si esto de aquí es un movimiento rectilíneo, va a cumplir las ecuaciones que ya hemos venido estudiando. ¿Cómo cuáles? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Y encima más menos. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que por ahí alguien lo mande hacia arriba y ya, bueno, tengas un movimiento compuesto, ¿no? Pero ya, bueno, vamos a ver con el más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, otra fórmula que va a ser de la distancia recorrida, ¿no? ¿Qué tienes tú que ver o qué tienes que hacer con la distancia recorrida? Vamos a ver, por ejemplo, la distancia, ¿a qué va a ser igual? Velocidad final más velocidad inicial por el tiempo sobre 2. Muy bien, siempre es así. Esa es tu velocidad, tu distancia recorrida. Que en este caso, ¿a qué va a ser igual esta distancia? Realmente esta distancia es la altura, ¿de acuerdo? Y bueno, hay más fórmulas, ¿sabes? Realmente hay muchas fórmulas para poder hallar lo que es las características de este movimiento, pero yo creo que con esas dos, bueno, más que suficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos problemas del libro. Empecemos del último, porque me dicen que su profesor, bueno, se quedó en el desarrollo, creo. Empecemos del final. ¿Está bien? ¿Les parece? Página 24. A ver, Valeria, por favor. Página 24 está vacía, supongo, ¿no? Para poder desarrollarla. Sí, vayan copiando las fórmulas, ¿no? Estas son fórmulas de caída libre. Fórmulas. Y pasamos a la página 24, ¿no? Ya, si ya acabaron de copiar las fórmulas, pasemos a la página 24, ¿ya? De una vez, por favor.